damos paso, hasta que aparezca Teresa, damos paso a la siguiente intervención, a la arqueología en femenino en la región de Murcia, pasado y futuro, que va a ser realizada por María Beruriarte, del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Murcia, Teresa Fernández Azorín, profesional autónomo, Ana Baño López, profesional autónomo, y Alicia Hernández Robles, también de la Universidad de Murcia. Cuando queráis, compañeras. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer el comité organizador, que realmente este congreso lo estamos disfrutando muchísimo, pero muchísimo, conociendo a muchísimas arqueólogas profesionales de las que desconocíamos sus nombres y sobre todo también sus caras, porque a mí personalmente me encanta ver esas fotografías que vamos viendo, recorridos, vamos acordándonos de determinados momentos del pasado, así que enhorabuena y muchas gracias por permitirnos pues bueno, compartir lo que yo creo que es el comienzo, ¿no?, de lo que estamos mirando. Nosotros somos 4 mujeres, 4 arqueólogas, totalmente de diferentes edades, trayectorias, relacionadas con el mundo de la universidad y también relacionadas con profesionales por cuenta propia. Quizá yo he sido un poco el nexo de unión al ser asociada a la universidad y tener empresa de arqueología, y al final pues muchas de las charlas que nos llevaban en muchas, tanto trabajos como en cafés ya que llevan amistad, pues nos han llevado a una serie de objetivos, ¿no?, que los hemos querido plasmar de alguna forma. Por un lado, queríamos identificar y evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente cómo ha sido, cómo es y cuál puede ser el papel de la mujer arqueóloga en la región de Murcia. Además, creemos que es muy importante en esta línea temporal mirar hacia el futuro y plantear además posibles escenarios. Por otro lado, también nos gustaba la idea de proporcionar una visión global abarcando tanto el ámbito universitario como el mundo profesional. Queríamos saber si era una misma situación en el ejercicio de la arqueología dentro y fuera de la universidad, si se avanzaba en la misma dirección y si era así, si era a la misma velocidad o estábamos viendo 2 entornos totalmente diferentes. Y por último también evaluar las fuentes de análisis, poniendo sobre la mesa también las dificultades de este tipo de estudios. Además, son unas dificultades que en el ámbito universitario sí que es verdad que nos ha chocado, que nos ha costado algunas veces incluso conseguir más información que en el ámbito más profesional, porque muchas veces los datos no están actualizados, no están informatizados, a veces no hay esos nombres, ¿no?, específicos, ni por sexo, ni... Entonces sí que es verdad que teníamos una idea algo más amplia de lo que queríamos y en esta primera fase nos hemos tenido que quedar un poco más cortas, ¿no?, podríamos decirlo así, en relación con esto. Nuestro punto de partida, realmente, la doctora Muñoz Amilibia. Se ha hablado mucho de ella esta mañana, la primera mujer que obtiene una plaza de catedrática en España en el ámbito de la arqueología en el año 74, que ocupa la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Murcia entre el año 1975 y 1990, implantando la especialidad de Historia Antigua y Arqueología, y en 1979 crea este Departamento de Prehistoria y Arqueología. Desde este punto de partida, lo que planteábamos, por un lado, es hacer un pequeño seguimiento de sus sucesoras en la docencia de investigación en nuestra universidad y, por el otro lado, también hacer una cuantificación de las tesis doctorales relacionadas con algunos temas arqueológicos. Realmente, la lectura de tesis creemos que implica una dedicación personal y laboral importante y de ahí su integración en este estudio. En un principio, es verdad que sí que planteamos el seguimiento de los trabajos fin de máster, pero es cierto que esta cuantificación, por un lado, refleja sobre todo la situación de los últimos años, en los que es más mayoritaria la realización de este tipo de estudios superiores, y buscábamos un margen temporal al principio algo más amplio, pero sí que es verdad que nos gustaría integrarlo en una segunda fase de investigación. Y por otro lado, queríamos cuantificar el liderazgo, ¿no?, hablando de esas direcciones de tesis presentadas en la universidad, el acceso a cargos de responsabilidad, dejando para una segunda fase estos aspectos que ponemos en la pantalla, que estamos seguras de que con un poquito de empeño y trabajo los queremos sacar adelante. El departamento en la actualidad realmente cuenta con el mayor porcentaje de mujeres docentes de todo su recorrido. Estamos hablando de un 20% y está en 4 figuras, 2 profesoras titulares y 2 profesoras asociadas. De manera previa, solo podemos contar con la persona de Ana María Muñoz Amilibia, la única catedrática del listado, que además también ha sido la única que ha ocupado un cargo de vicedecana de la Facultad de Letras y al mismo tiempo directora del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial
entonces de Murcia, con lo cual abarcó un elenco, un campo arqueológico muy amplio, tanto dentro como fuera de la universidad en las excavaciones, y vamos a ver cómo eso se va a plasmar también en esas publicaciones de arqueólogas profesionales fuera de la universidad que están también amparadas bajo su legado, bajo su protección, en cierta forma, como también hemos estado comentando además a lo largo de esta mañana. Y luego también solo está ahí, aparte de ella, otra profesora titular, jubilada en el año 2011, la doctora María Manuela Ayala. Y ya si incluimos al PDI con contrato de investigación, hablaríamos de 33 miembros en plantilla, y las mujeres es verdad que elevarían en cierta forma algo su presencia en un 36,37% del personal de departamento, ya que añadiríamos dos investigadoras contratadas y 5 investigadoras predoctorales. ¿Cuándo se ve sobre todo ese aumento a este porcentaje? Pues realmente se ve a partir del 2015 y sobre todo a partir del 2019, con lo cual tenemos que ver que es una recuperación ciertamente en cifras pues muy, muy temprana. ¿Problemas que nos planteamos? Pues es verdad que hay muchísimos estudios acerca de las estructuras piramidales, ¿no?, en la carrera profesional de las mujeres en las universidades. Estos gráficos he tenido la suerte, y yo le agradezco muchísimo a Ana Gutiérrez Montes, la coordinadora de GEVAS, Estudio de Género en el Ámbito Científico en la Universidad de Murcia, que me han facilitado estos datos de sus estudios. Y además con Ana comparto y la conozco porque somos socias de Liceum, una asociación de mujeres científicas de la Universidad de Murcia, en el que mujeres de muy diferentes ramas intentamos, bueno, visibilizar pues nuestro pasado, ¿no?, científico, con lo cual, y educar, ¿no?, hacia el futuro, con lo cual además pues estamos integradas, ¿no?, dentro de ese proyecto. ¿Qué es lo que se ven en estos gráficos de tijera tan característicos? Pues que es verdad que aunque en un principio suele ser parejo el número de mujeres, incluso mayor al de hombres, el que inicia esa carrera investigadora, pues destaca la escasa estabilización a largo plazo de las investigadoras predoctorales en formación. En el caso de nuestro departamento, sí que es verdad que parte del personal que ha estado trabajando o ha estado como becario, ya veremos a posteriori, que muchas de ellas no son funcionarias, no tienen trabajos estables, y esto implica además, como muy bien además comenta Ana Gutiérrez en sus artículos, pues implica una precariedad laboral, porque a menor categoría profesional, menor sueldo base y menor complementos docentes e investigadores. Y por otro lado también una falta de visibilidad, porque a menor categoría profesional muchas veces es una menor o está asociado con una menor probabilidad de liderar proyectos por convocatoria competitiva. Del total de tesis doctorales relacionadas con la arqueología en la Universidad de Murcia, el 32,6% ha sido defendido por mujeres. 32,6%. Como vemos aquí en estas tablas, ha sido bastante irregular, ¿no?, desde los años 70 hasta la actualidad. Nosotros vamos a plantear dos gráficos diferentes. Por un lado tenemos estos gráficos de porcentajes en los que puede ir muy bien la presencia masculina y femenina en el caso de esta defensa de tesis, pero siempre lo vamos a completar con todos estos gráficos de datos en los que también es interesante a la hora de ver realmente el volumen a los que nos estamos enfrentando, ¿no?, el volumen de datos a la hora de cuántas tesis han leído para ver el número total. Realmente, entre los años 75 y 89, de las 7 doctorales que fueron entonces leídas en el Departamento de Prehistoria y Arqueología, 2 de ellas fueron leídas o defendidas por mujeres, como son Milagros Rosala y María Manuela Ayala Juan. Las 2 fueron futuras, una de ellas todavía en activo, titulares de la universidad. Llama la atención la década de los 90, que hay una ausencia de mujeres destacable. No es que la formación de doctores no continuara en el departamento, ya que 6 investigadores defendieron sus tesis, pero no fue el caso, no hubo presencia de mujer. Y no fue hasta la década del 2000 cuando la producción de tesis doctorales realizadas por mujeres volvió a tomar impulso. De hecho, se leyeron 13 tesis doctorales, de las cuales 7 fueron leídas por mujeres, casi el 54%. Y una cosa que también se ha mencionado a lo largo de esta mañana y es importante, de las 7 investigadoras mencionadas, 4 han continuado su trayectoria profesional en el campo de la arqueología, más o menos de manera estable, un 57%, pero solo 2
es decir, un 28,5% son funcionarias estables, tienen un trabajo estable. Y luego, en el último tramo, mirado en el 2002-2020, pues solo el 33,3% de las tesis defendidas por mujeres, han sido defendidas por mujeres, y todas han estado trabajando de manera intermitente en proyectos arqueológicos, con contratos pues más o menos temporales en diferentes ámbitos, tanto asociados con entidades administrativas o públicas o con entidades privadas, pero realmente ninguna ha conseguido una estabilidad en su trabajo laboral. Luego, a la hora de ver esa tendencia de codirecciones, pues aquí tenemos un gráfico en el que hemos intentado representar las que fueron dirigidas solo por hombres, por mujeres y codirigidas tanto por hombres como por mujeres. En este caso, la media de todo lo que nos podemos encontrar, aparte de todos esos porcentajes por décadas que estamos viendo, es que el 17,4% fueron dirigidas por mujeres, el 15,2% de manera conjunta, pero claro, esto nos puede llevar también a un elemento engañoso, porque si nos fijamos entre los años 75 y 89, si eliminamos de esta media la presencia excepcional de Ana María Muñoz en los años 80, con sus discípulas y con todas esas arqueólogas que estuvieron en torno a ella investigando, pues realmente desde los años 90 esa cifra bajaría al 13,1% con dirección femenina, lo cual no lo tenemos que plantear. Sí que es verdad que vemos una tendencia a la alza, un aumento de codirecciones de tesis doctorales entre hombres y mujeres, aunque vemos que se mantiene un predominio de directores de tesis doctorales que no refleja esa dirección apuntada por el análisis de las lecturas que hemos visto en pantallas anteriores. Y aquí sí que podemos ver, por ejemplo, cómo se mantiene, en cierta forma, con lo que se ve, con lo que Ana defiende que se ve en la Universidad de Murcia. Y es muy curioso porque si nos vamos a las artes y las humanidades, es uno de los sectores o una de las ramas en las que más se ve la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de esa dirección. Parece que el mundo de las letras puede ser muchas veces una relación más proporcionada, pero estamos viendo que no es así. Y si nos vamos a centros, aquí nos encontramos del 79-21, estaría la Facultad de Letras, a la que se corresponde Historia y, por tanto, el Departamento de Arqueología, con lo cual vemos que también hay una diferencia bastante importante entre esa presencia de dirección de tesis doctorales de hombres y mujeres, que nos tiene que dar un tirón de orejas y llamar la atención frente a otras facultades, como puede ser biología, como puede ser incluso educación, como puede ser derecho, que está algo más equilibrado. Cuando nos metemos dentro del análisis del ámbito profesional, las fuentes que utilizamos pues muchas veces son complicadas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que nosotros hemos intentado ver qué podíamos manejar, ¿no? Por un lado, hemos tirado de ese listado de colegiados. En Murcia no existe un colegio de arqueólogos, sino que estamos dentro del colegio oficial de doctores y licenciados en filosofía y letras y en ciencias de la región de Murcia, muy genérico. Y además, no todos los profesionales de la arqueología están obligados para ejercer su profesión a estar colegiados, con lo cual ahí hay un porcentaje que es verdad que se nos pierde. Luego, por otro lado, están las memorias de arqueología y las jornadas de arqueología y patrimonio histórico. Intentaban reflejar todas las actuaciones arqueológicas relevantes que se habían realizado a lo largo de los años. Eran o anuales o bianuales. Sí que es verdad que las memorias de arqueología solo están hasta 2003 por diferentes problemas y son sustituidas por las jornadas de arqueología y patrimonio histórico, con años de crisis algo más floja, años actuales que otra vez han vuelto a resurgir. Con lo cual vemos que necesitamos no una sola fuente, sino muchas fuentes más. Ese conocimiento y esa memoria oral, de hablar con muchas de esas primeras arqueólogas, de hablar con compañeros, etcétera, etcétera, para realmente poder crear unas tablas que me ayuden o que nos ayuden a nosotros a entender cómo está funcionando, cómo ha funcionado la profesión de la arqueología en la región de Murcia, que al mismo tiempo nos da muchas vivencias, porque nos da la oportunidad de que nos cuenten muchas historias, entre comillas, pero esas vivencias que nos hablan de cómo hemos evolucionado.
Aquí tenemos a lo largo de los años 80 y 90, pues la presencia de la mujer siempre ha sido inferior, es decir, se ve muy claramente, tanto si nos vamos a los diferentes porcentajes como si nos vamos realmente a esos gráficos de datos. Quizá incluso con mayor crudeza se puede ver en los años 90. De hecho, cuando ha habido un crecimiento exponencial de oportunidades de trabajo en esta década, esta subida solo se ha visto repercutida en el grupo masculino, mientras que el grupo femenino siempre discurría más o menos en los mismos baremos. Y esto llama la atención sobre todo en los años 94 y 98. La década de los 80 es muy fluctuante y llama la atención esos inicios, ¿vale? Esa década, pero de nuevo nos tenemos que ir a Ana María Muñoz, de nuevo nos tenemos que ir a unos momentos de los años 80 en el que la equidad e incluso la superioridad de presentación en algunas excavaciones, etcétera, etcétera, llama la atención, pero eso enseguida cambia, como podemos ver por las diferentes estadísticas planteadas. Normalmente nos quedamos en unos márgenes de proporción entre un 65-75% de hombres y 25-35% de mujeres, la presencia que nos podemos encontrar en la arqueología profesional de la región de Murcia. Por otro lado, ¿qué es lo que está pasando desde el año 2000 hasta el momento actual? Pues aquí tenemos una crisis económica que afectó a nuestro país a partir del 2008 y que nos afecta además en nuestro recorrido profesional, tanto a hombres como a mujeres. Pero aunque la presencia masculina predomina con esos colores que podemos destacar, sí que se nota una diferencia antes y después de la crisis económica. ¿Por qué? Porque es verdad que antes de la crisis el crecimiento de ambos sexos iba más o menos parejo. Y por ello las diferencias entre los sexos no cambiaban, siendo aproximadamente pues, la mitad de la masculina, la representación femenina que nos podíamos encontrar en este ámbito profesional. La recuperación en el sector que vemos a lo largo o a partir del año 2013 aproximadamente, se observa un crecimiento continuo y una tendencia, y eso es lo más importante, a la equidad entre hombres y mujeres, puesto que el crecimiento en este caso de la presencia femenina en el ámbito profesional es continuo desde ese año 2013 y, repito, va en aumento, con lo cual sí que es verdad que en ese sentido sí que hay buenas noticias respecto a esa equidad profesional. Y además también nos lleva a que si en el año 2021 comprobamos el número de colegiados arqueólogos que hay en la región de Murcia, si nos fijamos en las cifras, apenas hay una diferencia entre un 54 y un 46% de María, mujeres. perdona, María, te quedan 3 minutos. Fenomenal, muchísimas gracias. Y cuando nos vamos a empresas de arqueología, la brecha es importante, pero sí que es verdad que en los últimos años nos estamos fijando que esas empresas que se están creando cada vez más tienen una dirección de una mujer o cómo se va, en cierta forma, pues apoyando a estas empresarias. Ahí también, de nuevo, lo que hemos estado hablando, el hecho de que si ven que cada vez más mujeres pueden llevar una empresa o pueden llevar como autónomas un negocio, porque realmente es un trabajo profesional, ¿por qué yo no? Entonces yo creo que las nuevas generaciones, cuando ven a más mujeres llevando dirección de trabajo, supervisiones, excavaciones, de todo ámbito, sí que es verdad que es un ejemplo muy bueno a seguir, que lo vean. Y ya terminando, si nos fijamos en el funcionariado, sí que es verdad que desde la creación de algunos puestos generados por la necesidad de cubrir y mantener pues en los lugares de aparición un patrimonio pues, no conocido hasta ese momento, algunos de los actuales arqueólogos municipales entraron a través de puestos de auxiliares de bibliotecas o de archivos, y sobre todo fue a raíz de la Ley de Autonomías del año 85, que ya se creó en la escala de administración especial el técnico arqueólogo municipal. El primero fue en el Ayuntamiento de Murcia en el año 1986, pero desde entonces no es hasta el año 1998 cuando se incorpora la primera arqueóloga de este sector en el Museo de Lorca como auxiliar de museos, y en el 2007 en Mazarrón como arqueóloga municipal otra persona. Entonces sí que es verdad que aunque hemos tenido una problemática, pero sobre todo como consecuencia de esta derivación de puestos municipales que podíamos encontrar, nos ha ayudado muchísimo la gran ayuda de esa información oral entre las profesionales. Y simplemente mencionar que ahora mismo, en los próximos 10 años, pues se va a vivir un cambio generacional muy, muy importante en toda la región de Murcia. Va a haber una sucesión de jubilaciones de técnicos con un planteamiento de vacantes que realmente yo creo que va a ser el momento de ver si realmente esa equidad
la vamos a ver o no la vamos a ver en nuestra región. Y ya para terminar, simplemente mencionar que dentro de la comunidad autónoma de la región de Murcia se establece la Dirección General de Bienes Culturales. Dentro de ella está el Servicio de Patrimonio Histórico, fundado en el 85, que gestiona todas las intervenciones arqueológicas de nuestra región. Y simplemente comentar que el 100% de los puestos ha sido y es masculino, tanto en las figuras de técnicos arqueólogos como del jefe del Servicio de Patrimonio Histórico. Con lo cual también es importante a la hora de ver ese techo de cristal y mencionar, aunque es verdad que la Consejería de Educación y Cultura no tienen que venir de la mano de la arqueología, y de hecho no lo viene en el caso de las únicas 3 mujeres representantes, 2 de ellas en las 2 últimas legislaturas, que suman un 30% de representación, pero bueno, sí que es verdad que también es importante en determinados elementos políticos que también la presencia de la mujer esté ahí directamente relacionada. Con todo esto, pues dar una visión, yo creo que positiva. Yo creo que la universidad todavía va a un paso diferente que en el mundo profesional. En el mundo profesional estamos viendo esa proporciones mucho más parecidas, de manera mucho más rápida, o por lo menos a día de hoy, pero es cierto que estamos en un momento de cambio, en un momento de cambio generacional importantísimo, y yo creo que es el momento, repito, como he comentado antes, de ver qué es lo que pasa y cómo pasa. Ya está, de verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María, por ceñirte también al tiempo. Muchas gracias por esta mirada que, como decíamos al principio, tan plural y tan necesaria, ¿no? Que no se focalice solo todo en el ámbito universitario, sino también incorporar la opinión de todas las profesionales autónomas del ámbito de la arqueología, y que además normalmente no quedan registrados estos trabajos, ¿no?, en la historia de la arqueología. Ha sido muy ilustrativa y sobre todo esos gráficos. Enhorabuena.